Ok. Como les decía, les mencionaba anteriormente que es importante hacer una correlación entre las vías de transmisión y las puertas de entrada y las puertas de salida. Si nosotros hablamos en un momento dado, les pido una cadena epidemiológica que dice la puerta de salida está a través de la piel y la vía de la transmisión es la materno-infantil, la vía de transmisión también es genitourinaria, porque, o sea, por relaciones sexuales, la vía de transmisión directa. Si no lo dije, ¿cómo salió? No dije la puerta de salida, ni dije la puerta de entrada. No sé si me hago entender la idea. La lógica es que relacionemos entonces puerta de salida a través de la picadura de un mosquito, la vía de transmisión a través de un vector biológico muy bien, y la puerta de entrada sería también la piel. Cuando hablamos de vía de transmisión directa, hablamos de la puerta de salida en la transplacentaria, la vía de transmisión directa de la madre intraplacentaria y la puerta de entrada también en la placenta, la placentaria. Y las relaciones sexuales, vía de salida la genitourinaria y la puerta de entrada también la genitourinaria, estamos hablando de una transmisión directa. Cuando hay estudios que hablan de la posibilidad de que a través de la leche materna, estamos hablando de la puerta de salida, la piel, y la vía de entrada es la digestiva, en el caso de los niños, entonces esa es la vía de transmisión directa. También de la madre del hijo, pero a través de la prensa materna. ¿Okay? Ahora, ya sabemos que este virus nos invade. Fuyawari. ¿No está conectado? Ah, no, sí. Vamos, Fuyawari. Hola, doctor, ya estoy encendiendo la cámara. Por favor. ¿Ya se puede ver, doctor? No. Ya, ahí ya. Gusto saludar. Ahí te visualizo. Entonces manifestábamos que en el momento que entra el virus a nuestro organismo, hay dos vías de ingreso. Una de las vías es por la vía linfática, que podría ir a invadir ganglios locales o ganglios no solo localizados, sino generales, produciendo un proceso inflamatorio, y esto inclusive podría sobrellevarse a infecciones sobreagregadas, digamos, manifestadas, ¿no? Pero es quien dice la que menos daño produce. Pero cuando hablamos de la vía hematógena, es decir, cuando después del torrente sanguíneo, ¿a dónde tiene el tropismo y cuál es el poder invasor? ¿Hacia dónde va este virus? Cuéntamelo. El virus, una vez que, a ver, el virus en sí puede ingresar a través de la vía linfática y a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tropismo, luego de ingresar a través del torrente sanguíneo, va directamente hacia las células, doctor. Va a infectar las células para diseminarse hacia todo el cuerpo. Bueno, efectivamente invade la célula, pero la sangre va a cualquier célula, pero ¿qué célula es como que tiene un mayor tropismo? Hacia los glóbulos rojos, ¿sería, doctor, o glóbulos blancos? A través de los glóbulos rojos sí podría viajar a otras partes del organismo. Pero, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, cuéntame, ¿qué pasa en las mujeres embarazadas? Ya, en las mujeres embarazadas... Perdón, mande. ¿En qué edad de gestación hay algún problema? Ya, más o menos... De embarazo podría ser. Claro, o sea, se produce más o menos durante el primer trimestre del embarazo, es cuando hay más problemas, donde se puede transmitirle el Zika hacia el niño, y es donde se puede ocurrir, por ejemplo, el síndrome de microcefalia, el síndrome de Guillain-Barré. Es cuando hay más susceptibilidad de que el Zika pueda afectar a la formación del cerebro por el tubo neural. ¿Y por qué? Porque ¿Por qué la microcefalia, Guillain-Barré? ¿Por qué hay problemas auditivos? Ya, esto ocurre porque según... Porque eso es trastorno de desarrollo. Mande, perdón. No, discúlpame, tienes la palabra, Robo, me disculpe la interrupción. Aquí viene la pregunta inicial, poder invasor. Entonces ahorita tú me estás diciendo una serie de alteraciones que se producen ¿en dónde? Se producen durante el primer trimestre del embarazo, prácticamente cuando la mamá puede ser una fase más infectante del virus del Zika. Entonces le gusta irse al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Ajá, sí, puede invadir el sistema nervioso. Y como el embrión, en este caso, en las primeras semanas de gestación, está en proceso de desarrollo del sistema nervioso,
podría alterar a nivel de una proteína, a nivel molecular, que impide el desarrollo del cerebro, la parte constitutiva de su cabecita, y ahí se produce la microcefalia, hay cuadros de anencefalia, hay trastornos según el parte donde invade, me puede producir también algún tipo de alteración del sensorio, alteraciones del desarrollo psicomotriz, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces el poder invasor, un tropismo hacia células nerviosas, pero también tiene otro tropismo, y ahí tú mencionaste algo de Guillain, no sé cuánto. Claro, o sea, el tropismo ¿Qué es el de Guillain-Barré? Ajá, no, en sí no es que está comprobado científicamente, pero hay asociaciones que lo destacan más o menos algo similar como se produce la microcefalia, que es de una proteína que impide el desarrollo del funcionamiento normal del cerebro del feto durante el primer trimestre del embarazo. O sea, no está comprobado científicamente, pero hay muchas asociaciones también con Guillain-Barré. Sí, pero ¿qué es el Guillain-Barré? El Guillain-Barré es un síndrome que va a impedir, o sea, que el feto pueda realizar sus funciones normalmente una vez que ya ha crecido. Entonces el Guillain-Barré se presenta sobre todo ¿Mande, doctor? No se lo escucha muy bien. el Guillain-Barré se presenta en los embriones, o en los fetos, Ajá, sí, también o se en los puede dar, niños, no doctor. sé. Bueno. Gracias, Guillermo. Bueno, el Guillain-Barré ya sabemos que es una enfermedad autoinmune que tiene como característica ser ascendente, yo les publicaba de la parte de enfermedad inferior y va ascendiendo poco a poco. Inclusive no ustedes un ejemplo de la contractura muscular, porque hay alteración de la unión bioneural, todo ese tipo de cosas, recuerden. Entonces, esa es una de las alteraciones. También habíamos hablado, manifestado que podría irse hacia la retina, hacia la parte ocular, ¿no? Produciendo alteraciones visuales. Pero hay una característica que en un grupo de pacientes también puede producir una conjuntivitis, ¿no? Una conjuntivitis viral no purulenta, ¿no? Que es otra característica del SIDA, ¿no? El tratamiento es una virosis, siempre la hidratación es importante, siempre, ya sabemos que no debemos usar ningún tipo de antibiótico en este caso, sino que damos de acuerdo al cuadro clínico. Ya sabemos que ese tropismo es de alergia al sistema nervioso, al nivel neuronal, pero también hay otro tropismo hacia la parte del endotelio vascular que produce una vasculitis, que es muy característico en los pacientes con Zika, que parece que están intoxicados, ¿no? A diferencia de las lesiones que se registran con chikungunya y dengue, que son petequias, acá parece un rash generalizado con manchas no solo petequias, sino lesiones esquimóticas, que parecería bueno, importante hacer la diferenciación con las intoxicaciones, etcétera, que son muy importantes dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y enfatizo el hecho de que siempre hay que preguntar, esa es su última expresión importante en las pacientes que tuvieron un tipo de virosis. A la final no sabemos si, hablamos de Zika, le preguntamos el pero en realidad llega un paciente, si llega un paciente que está con un rash generalizado, estamos ahorita en clase de Zika, de aerovirosis, entonces Zika, dengue, en realidad tú no piensas en eso en ese momento. ¿Tú qué piensas de una persona que llega con un rash generalizado? Intoxicación. Entonces tú tienes que preguntar que comió algún tipo de medicamento que ya había tomado. Entonces, si no tiene antecedente de trastornos de la coagulación, esas cosas hay que ir preguntando, ¿no? Entonces ya, por descarte, tener que intoxicado hay que pensar en Zika. Ahorita clase de Zika, pensamos en Zika, pero en realidad, cuando viene este tipo de pacientes, hay que pensar, si este paciente está diciendo intoxicado y todo, hay que preguntar el público, ese tipo de cosas. Descartar el embarazo no se olviden, personas que están intoxicados porque podría ser un Zika, ¿de acuerdo? ¿Y en la retina qué va a hacer? Si ¿qué va a hacer en la retina? La misma lógica, como tiene ese tropismo a nivel neurológico que puede producir problemas más auditivos, puede producir, si hay lesiones de la retina, puede producir algún tipo de uveitis, y no es
Ahí. Sí. Pero también produce a nivel de esclerótica esa irritación purulenta que hay que los vasos, hay una conjuntivitis, ¿sí? No purulenta que puede producir una picazón. ¿Ya? Ok, ahora sí vamos a chikungunya. Perdón. No se preocupe. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de chikungunya, principalmente a modo de introducción. Voy a empezar con que el virus de chikungunya, o también conocido como CHIKV, es básicamente un virus que se transmite a través de los aedes y que principalmente es una enfermedad que ha diseminado globalmente y que ha sido un problema de salud pública durante las últimas décadas. Este virus también ha amenazado con ser pandemia y específicamente ha amenazado con ser epidemia en las Américas, por dos motivos. Principalmente porque aquí hay más, en las Américas existen más vectores, y segundo, porque dentro de las Américas la población no está inmunizada. Siguiendo con esto, el chikungunya principalmente viene del lenguaje maconde, que quiere decir que aquel que se dobla de dolor, y es principalmente por la característica que tienen estos pacientes de mostrar el mismo, se ve reflejado al momento de que por el dolor de las articulaciones que tiene esta enfermedad, se ve reflejado el dolor. Siguiendo con esto, vamos a empezar ahora sí con la cadena epidemiológica. En el primer eslabón, que es el agente causal específico, nosotros vamos a tener el virus como tal. El virus viene de la familia Tobacillidae, que es del género alfavirus. Principalmente este es un virus pequeño, tiene un diámetro de 60 a 70 nanómetros. También tiene una membrana lipídica, una capsidicosa édrica, y dentro de esto va a tener el ADN de hebra simple, que tiene una polaridad positiva. Dentro de este ADN lo que va a hacer es codificar proteínas no estructurales, como es la NSP14, la proteína E1, E2 y la proteína C. Dentro de esto aquí lo que va a suceder principalmente en la célula blanco y el virus va a acercarse a la superficie celular. Por medio de endocitosis va a hacer que entre la nucleocápside al citoplasma, la nucleocápside bota el ARN va a los ribosomas y empieza la replicación, o en este caso en la producción de proteínas. Este ciclo de replicación es súper corto, dura aproximadamente 4 horas. Luego de esto vamos a tener el segundo eslabón, que es el reservorio. Principalmente nosotros tenemos periodos epidémicos, que son los humanos, y este tiene un ciclo alternante, igual que el dengue, que es humano-mosquito, mosquito-humano. Y tenemos los periodos interepidémicos, que estos sí son diversos invertebrados, y principalmente tenemos aquí a los mamíferos pequeños, a las aves, roedores, y también a los primates no humanos. Luego de esto vamos a tener el tercer eslabón, que es la puerta de salida, y dentro de esta aquí es transplacentaria. La puerta de salida tenemos la piel y la transplacentaria. La piel, bueno, ya conocemos por los otros virus, pero la transplacentaria, hay algo para destacar aquí, es que si bien hay una transmisión vertical, aquí no sucede durante los periodos durante el embarazo como tal, sino que surge a partir de si solo la madre se presenta unos días antes, la fiebre o está en periodo de ahí puede pasar del hijo. Luego de esto vamos a tener ahora sí el cuarto eslabón, que es el mecanismo de transmisión. Y dentro de esto, bueno, el virus se transmite a través, se transmite entre la Aedes aegypti y el Pictus principalmente, si el mosquito en este caso pica a una persona infectada, el mosquito se infecta y pasa el proceso que más adelante va a explicar el periodo de incubación. Luego, ahora, dentro de la investigación que yo hice se pueden tener dos tipos de ciclo. Principalmente tenemos el ciclo selvático y el ciclo urbano. El selvático los dos son similares, la única diferencia es el Aedes. Aquí tenemos el Aedes que es africanus y Fusiger, y la otra que ya conocemos que es el Albopictus y el Aedes aegypti.
Esto sucede igual, es entre primates de humanos, aedes, primates de humanos, aedes, y acá es el que conocemos que es humanos, mosquitos. Luego, siguiendo con esto, vamos a tener el periodo de incubación extrínseco. En el caso del mosquito, bueno, esto ya sabemos que básicamente va a durar, en este caso, 12 días, pero también leí que al menos en el chikungunya puede empezar desde el día 10. Luego pasa el periodo en donde el mosquito puede infectar, digamos que infecta a un humano, ese humano tiene que pasar también por un periodo intrínseco, y este sí va a durar entre 7 a 8 días, pero también decían que podría ser a partir del día 3. Y luego empieza el periodo de epidemia, que ya sabemos que es un día antes de la sintomatología, y dura 5 días, pero también podría durar hasta 8 días. Ya, a continuación mi compañera. Listo, yo voy a hablar sobre la puerta de entrada. La principal puerta de entrada que se da en los adultos es por la inoculación intravenosa. Aquí podemos ver una imagen, aquí donde el mosquito, Aedes aegypti o Aedes albopictus, hace la inoculación y lo que va a hacer es que el virus se va a dirigir a macrófagos, fibroblastos y células endoteliales locales, donde aquí también se va a dar su replicación, y también puede examinar la inmunidad de la dermis, y así se va a dirigir hacia la sangre y se va a dirigir a órganos dianas, como son el cerebro, las articulaciones, los músculos y el hígado. También se puede ir a vasos linfáticos e invadir los ganglios, que también va a dar su replicación viral. En los neonatos, en cambio, la puerta de entrada es la del parto por sangre. Ahora, hablando de huéspedes susceptibles, básicamente todos los que no han tenido chikungunya o la fiebre son los que son susceptibles porque no tienen la inmunidad prolongada. Y ahora, entrando un poco a también las personas que viven cerca tienen criaderos de esos mosquitos en sus casas. Y hablando de la clínica, son los dos enfermos de la vida, que son los neonatos y las personas mayores de 65 años, que pueden desarrollar como que la enfermedad de una manera más grave, y también personas con comorbilidad como son diabetes e hipertensión arterial. Hablando de la epidemiología, el primer brote se dio en Tanzania y es de ahí donde viene la palabra chikungunya, que como ya mencionaron es el que se refuerza del dolor. Eso pasó en 1953, y en Tailandia en 1958 se dio un brote en Asia. Y desde entonces se dan como que brotes en estos países de África y de Asia. Y ya después, en el 2005, en India se dio un brote súper grande de chikungunya, donde hubieron más de 1.3 millones de casos sospechosos de esta enfermedad. Y ahí se advirtió a las Américas que podía haberse una epidemia ahí, porque tenemos bastantes vectores, como Aedes aegypti y Aedes albopictus, y la población está inmunizada. Y en el 2013, en octubre, llegaron viajeros, y en noviembre del 2013 se dio la transmisión autóctona en el Caribe, y ya para julio del 2014 ya había transmisión autóctona en países continentales de América. Ya, en cuanto a las... Podemos conversar un ratito ahí para ir acercando ciertas ideas. Por ejemplo, de la gente ya saben lo importante, es un virus y por lo tanto antibiótico terapia es necesario. Un virus. Es un togavirus, no hay información, no hay que impulsar con esto, pero bueno, es importante saber de qué familia es. De ahí nada relevante porque, bueno, un PCR también se podría hacer, pero no es detección, pero eso yo sí que vamos a hablar del tema. En cuanto a reservorio, vemos que no solo el reservorio, estamos hablando que el humano, estamos hablando que también existen una serie de animales, no solo los... Inclusive ciertos tipos de mamíferos podríamos encontrar también en reservorio. En cuanto a las vías de transmisión, insisto, una cosa es lo que dice el libro, y hagamos la reflexión, porque la pregunta es, ¿la puerta de salida es transplacentaria y la vía de entrada es transplacentaria? Eso dice, hay ciertos estudios que dicen así, por lo que ustedes muy bien lo dijeron, lo manifestaron, que en realidad es la infección que se da durante el trabajo del parto por el sangrado que se da y la relación de continuidad que existe entre la sangre materna y el producto en el momento que pasa por el canal del parto. Entonces ahí como que transplacentaria, pero no, así dice el libro, pero yo creo que nosotros reflexionemos, ¿no? El hecho de que sangre solo por la transplacentaria, sino es la sangre directa que pasa al niño por una solución de continuidad de conductiva o por el mismo, a través de la vía oral, que se infecte al niño, que sería esa la fuente de entrada, a través de fibromucosa.
Bueno, ahí la relación de las puertas de entrada y salida muy bien sería la piel mucosa. Y bueno, transplacentaria con de comillas, con la realidad ya sabemos. En relación a huevos susceptibles, lógicamente que no lo ha dado, porque puede dar una inmunidad permanente. Se dice, ¿no? Ahí veremos eso. Y pero con la lógica que tenemos que correlacionar con otros factores, otras variables. Por ejemplo, lo de los que viven en Alaska, nunca le ha dado chikungunya ni le dará, salvo que vengan a zona. Por eso la globalización puede viajar, te puede dar alguien de allá, pero allá no se enferma. Allá no se. Es importante, las personas susceptibles son aquellas personas efectivamente que no le ha dado, pero que viven o que viajan a zonas endémicas o zonas tropicales donde podrían entonces adquirir enfermedad. Ya sabemos que la enfermedad, la sintomatología está relacionada con la respuesta inmune. Comúnmente todas estas respuestas inmunes tienen que ver con el sistema inmunológico, pero lógicamente son los grupos etarios extremos, los que tienen comorbilidad, los que podrían tener algún tipo de problema. Y ya con la parte de epidemiología, que aquí ya la alcancé, y debo continuar, el hecho que estamos hablando de una enfermedad que es de zonas tropicales como colita, porque algunas regiones de la región tropical, en algunos países se han presentado brotes, que es una enfermedad emergente, ya que, por ejemplo, en el caso nuestro no es un problema de salud pública, pero ya se registraron los primeros casos 2013 o 2014, ya aquí en el Ecuador, entonces fue en su momento una enfermedad emergente. Entonces se presenta en unos tiempos, ya sabemos, 20, 25 años, podría ser una emergencia. En África se suele presentar bastante brote. Y eso de que son las quebradoras, pues en realidad es imposibilitante, y yo seguro que van a hablar de eso. Ya, disculpen entonces. Ya, entonces ahora hablando de las manifestaciones clínicas, hay que ir desde neonatos, niños y adultos. Voy a comenzar con los niños y los adultos. Ellos tienen un periodo de incubación de 3 a 7 días, como ya lo mencionó José. Y básicamente lo que se va a dar es que la persona tiene una fiebre mayor a 39 grados Celsius, va a tener dolor de cabeza, mialgias, artralgias, que son simétricas e intensas. Esas generalmente se dan en articulaciones periféricas, como son tobillos, falanges y muñecas, aunque también se podrían dar en caderas. También se puede dar un exantema que se da en el tórax, y en los niños esto se puede descamar, entonces hay que tomar bastante precaución con eso. Otras manifestaciones clínicas serían nefritis, hepatitis, miocarditis, aunque esta se da por el uso prolongado de los fármacos, por las ataques, también se puede dar rinitis. Y en el laboratorio podemos encontrar proteína C reactiva elevada o en valores normales, Y ahora con los neonatos, que se presenta el 40% de los neonatos, y ellos generalmente presentan las manifestaciones a la semana de nacidos porque se contagian en el parto. Van a presentar fiebre, inapetencia, rash, el exantema, una fiebre bullosa se ve en ellos, y también tienen sintomatología en el sistema nervioso central, como puede ser meningoencefalitis. En los humanos se presenta en el 72% de las personas que han sido contagiadas. Y también hay unas fases clínicas, que es la aguda, la subaguda y la crónica. La aguda es la que les mencioné y está aquí. La subaguda es cuando después de 3 semanas de contagio, después de 10 días de contagio, la persona sigue presentando las artralgias en las articulaciones que están afectadas. Y la crónica, que es después de 3 meses del inicio de los síntomas y puede durar incluso hasta 3 años. Pero ya hay que considerarlo como una artritis. Ya, en cuanto al diagnóstico, principalmente debería ser clínico, se puede ser clínico, como la fiebre bullosa en los niños, la fiebre mayor a 39 grados súbita, y las artralgias, que es importante, pero también se tiene que hacer por vía serológica ELISA. El IgM a partir del 5.º día puede salir positivo después de 3 meses, y la IgG comienza a salir positiva en la segunda semana, y ya queda una inmunidad prolongada. Y también se puede hacer una PCR, y también es importante saber que si tenemos casos de chikungunya, hacer pruebas de dengue y de Zika. Otros hallazgos en laboratorios: linfopenia, trombocitopenia progresiva, transaminasas hepáticas y creatinina elevada. Bien. Gracias.
Nosotros vamos a ver que el brote que se presentó en el año 2013-2014, caso de chikungunya, no se ha derrotado en esto, ¿verdad? Que no vayan a vivir es otra cosa, porque no se han derrotado. Pero lo que yo quiero dejar en este momento, no ya ese tipo no se presenta, doctor chikungunya, con el tener conocimiento. Pero la idea es, existen, o sea, pensamos, ¿cuándo pensamos en chikungunya cuando llega un paciente? Ese es el problema. Ahorita estamos hablando de chikungunya, right? Comúnmente, ¿cómo llega un paciente con, que presenta cuadro agudo es una cosa, pero ahorita llega un paciente con dolores, articulaciones? ¿Qué te piensa? Chikungunya. A ti te remontó, y ¿qué pregunto? ¿Usted es secretario? De repente tiene alteraciones también por el trabajo que presentan la celulitis, los típicos, la tendinitis, tiene la secretaria. Pero comúnmente, tantos procesos agudos, que tienen estos procesos agudos que pueden durar de 2 a 3 semanas, que tú inclusive da más de mucho dolor. Y de repente ya hay una ausencia de esta sintomatología y esto se puede reagudizar hasta después de 3 años. Lo que quiero decir es que hay personas que pudieran tener problemas reumáticos, hay que preguntarle qué le preguntaría. Usted le dio chikungunya, podría hacer la pregunta. Y hay que poder decir, sí me dio, porque cómo olvidarse, porque eso de ahí es un dolor intenso que se le llama de enfermedad rompehuesos al acá, era imposibilitante. Sí, entonces es importante hacer la correlación de que si en un momento presentó un cuadro clínico. Miren que yo no lo he manifestado, pero algo que hay que recalcar que comúnmente, tanto en dengue, chikungunya y zika, cuando hay presencia de PT, puede haber fluorido, ¿no? Y comúnmente rascado, sobre todo en niños, cuando hay principio de esta fase, puede producir algún tipo de alteración en la piel también. Pueden higienizar los niños con una sucia y produce fluorido, entonces también hay que darle algún tipo de sustancias que impidan, también que impidan que no haya tanta aplicación, ¿sí? ¿Ok? Aquí con chikungunya. Ahorita los malaria. ¿Quién me acuerda de malaria? No me digas que no he preparado malaria. Por Chagas. Malaria y Chagas, como le digo. ¿Quién le toca? Vamos a hacer buscarlo. ¿Quién le toca malaria? Pero ahorita toca el grupo de Granja y González, sería Malaria, Chagas, Hernández y la chica que está de Paula. Sí, aquí a la González y Nando. Chagas, Hernández y Franco. ¿Y qué pasó con los maníes? ¿No vas a poner? A ver, Granja. Y ninguno de los dos están conectados, ¿no? Bueno, ¿tienen un marcador?
Entonces nos toca ver el día de hoy acerca de malaria, también llamado paludismo. Entonces aquí se produce por un virus, una bacteria, un hongo. ¿Y qué es un parásito? Espera un ratito, estoy conversando con uno. O sea, un parásito es un ser vivo que necesita de un huésped para como hábitat. Sí, pero le produce daño. De repente vive dentro de un organismo y se beneficia dentro del organismo y lo beneficia, se llama simbiosis. Simbiosis. Entonces estamos hablando de que es producido por un parásito, ¿no? ¿Ya? Y este parásito es Hay que ponerle arriba. El lápiz. el látex, ¿sí? Arriba. No, ya sí. Sí, no de la pluma, Lo volví a tocar y se presiona de nuevo. Sería no. creo que está agrandada. El dibujo tenía que poner. Bueno, ¿cómo mejor? Usamos la pizarra. Pero no sé si ven. Entonces tenemos que existen El dibujo. el dibujo, ¿cuál? Ahí, aplasta de nuevo. Aquí, Sí. la sí. Dibujo. Sí, bueno, sí. Entonces ya tenemos que existen, está usado por un parásito del género ¿sí? Y vamos a ver que tienen, hay 4 tipos de plasmodios, ¿no? ¿Cuáles son? Vidas, malares, ovales y el fascículo. Y granja, tampoco tiene misiones. Tampoco tiene internet. Me han preguntado, pero Cero polito, cero. Ok. Nosotros vamos a ver que en relación a estos plasmodios que producen infección en el humano, nosotros tenemos un huésped que es un huésped definitivo, ¿no? Que sería, ¿cuál es el huésped definitivo? El mosquito, ¿no? Mientras el huésped intermediario es el hombre. Me viene la pregunta, ¿por qué el mosquito es el huésped definitivo? Él tiene su fase adulta, Sexual. sexual, ¿no? Entonces tenemos una fase ustedes ya vieron esto, por eso muy rápido. Ustedes ya vieron esto.
Entonces ya sabemos que la fase sexuada tiene el nombre también de que se da en el mosquito. Es adulto. No, es poro, es porogónica y el poro se llama isogónica. Entonces fase sexuada o esporogónica y una fase asexuada o una fase esquizofrénica. ¿Sí? La fase esquizofrénica también tiene dos componentes, o dos fases, ¿no? Es una fase que se da Fase hepática y fase hepática. fase hepática y fase entonces nosotros sabemos que esta fase es porogónica, la que se da en el mosquito. Esto de aquí viene y un mosquito que del género Anopheles es el que va a infectar y va a transmitir la malaria y el paludismo. Vamos a ver que este mosquito es algo muy diferente al Aedes aegypti, que ya lo conocen, que no evita domiciliario, sino que vive también en la periferia, no vamos a hablar de eso, sino que tenemos que saber que existe un ciclo, ¿no? ¿Cuál es la forma infectante? Es precisamente el esporozoito o ¿no? Que van a infectar al humano, ¿sí? Y estos van a migrar a los que entran hacia el nivel sanguíneo, son destruidos por un macrófago, que vienen a defensa y vienen a contrarrestar a esta forma infectante del parásito, pero hay unos que van a poder migrar y llegar hasta el hígado. ¿Y qué va a pasar en el hígado? Estos esporozoitos vienen a las células hepáticas, se van a reproducir y forman ¿qué? ¿Por qué se llama esquizofrénica? Los esquizontes. ¿Sabes? Vamos a ver que estos esporozoitos, que son, entran al organismo, vienen las vacunas, la destruyen y ahí los que sobreviven se van a ir hacia el hígado e invaden el hígado. Estos esporozoitos a nivel de las células hepáticas vienen y van a encapsularse y producirse aquí una especie de división, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que son los esquizontes. Estos esquizontes, ¿qué van a pasar? Van a reventar la célula y ahí sí salen aquí, lo que mencionó la célula. Los merozoides. Sí. Entonces, ¿qué pasa con estos merozoitos? Van a invadir ¿qué? Los glóbulos.
los glóbulos rojos, los glóbulos rojos, discos bicóncavos. Y aquí dentro de los glóbulos rojos nuevamente se forman unas bases de quisonte, pero van a multiplicarse y reventar el glóbulo rojo y nuevamente salen en forma de melanosoitos ya sanguíneos o hemáticos, ¿verdad? ¿Y esto qué va a hacer? A invadir nuevamente. ¿Ok? ¿Me ayuda a ver si está con su parasitología? Sí, me refiero al sí. No he nombrado todavía los que regresan al hígado y salen hipnotizados. No lo lea. Ah, te digo. Ya, primero se da la fase hepática en la que el virus entra por el torrente sanguíneo y como que en 30 minutos llega al hígado y ahí está que va el hepatocito y en el hepatocito o sea, se van a formar los episodios inmaduros. Se van a como que proliferar, a multiplicarse y una vez que como que hay mucho, se va a reventar, se rompe ese, donde están atrapados en el hepatocito, lo rompen y ahí salen ya los episodios maduros y una vez que salen son ya merozoides. O sea, la idea es que dentro del hígado se multiplican ahí, en el momento que se rompen salen como merozoides. Pero la idea que entra al organismo y ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente primero pasa que el organismo no se va a quedar con de brazos hasta que llegue el hígado. Es atacado por los macrófagos. Hay un grupo que van a llegar y, como les decía, aquí venía, se rompían los episontes y salían como merozoitos. Estos merozoitos van a invadir otros, a los glóbulos rojos específicamente, y hay unos que podrían regresar a invadir nuevamente al hepatocito. Y no me acuerdo el nombre, pero están como hipnotizados. Son los hipnozoides. Entonces, es importante saber esto de aquí, ¿por qué? Porque tenemos que después hablar de las recaídas, que es diferente que la recidiva. La idea es que los hipnozoitos, todos los plasmodios producen hipnozoitos. Por ejemplo, el falcíparo no produce hipnozoitos, sobre todo es en lo que existen acá en nuestro medio que es el virus. Se habla que el ovale también producen los hipnozoitos. Después vamos a ver la importancia. ¿Sí? ¿Qué será el hipnozoide? Dame por favor. Regresan al hígado y ahí se queda como un estado de hibernación. Pueden quedar inclusive dormidos por meses, inclusive se habla hasta de 3 años. Esto sería como lo de la infección latente. Deja una infección latente, sí. Sí, porque se reactiva después de ello. Eso es una recaída. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es una recaída? Entonces, si yo le pregunto por ahí una recaída por falcíparo, o le digo que hay falcíparo, produce hipnozoitos, ya saben que no. Es importante saber que ahorita en Venezuela, he venido acá y van a un kilo de tratamiento. ¿Por qué? Porque tengo el apoyo vivo, ya sé los síntomas. Si hay los síntomas, por Plasmodium vivo, ya sabemos que iba a ser una especie de reservorio de invernación a nivel hepático que puede reactivarse hasta de 3 a 5 años. Siempre estas reactivaciones o las recaídas siempre son menores a la infección local, pero todavía no llegamos a esa parte. Entonces llegamos que dejamos episodios a nivel del hígado, empieza este proceso de multiplicación, y ahí se produce la ruptura del hepatocitos y salen entonces los merozoitos, que sería la forma infectante, que van hacia ciertos glóbulos, a invadir los glóbulos rojos, y hay otros que regresan muy pocos, que son los hipnozoitos, sobre todo los que es el Plasmodium viva kiloval. A medida que invaden aquí el glóbulo rojo, aquí también viene el proceso de quisonte hemático, empieza a multiplicarse y produce la ruptura del glóbulo rojo y va a invadir nuevamente otros glóbulos rojos, otros glóbulos rojos, otros glóbulos rojos, hasta que el cuerpo lo permite, ¿no?
hasta que el sistema inmunológico lo permite, porque aquí viene y se produce ya lo que se denomina los gametocitos. ¿Sí? Bueno, dice Jonathan Granja que le escribió que no se sentía mal y que fue al doctor. ¿Mm? Jonathan Granja dice que le escribió a usted de que se sentía mal, que fue al médico. Yo también me siento muy mal que no haya. Me da mucha pena. Pero esa es una cosa es importante. Yo paso un mensaje, yo tengo una emergencia y todo el mundo está expuesto a una emergencia. Todo nos puede pasar algo. Pero de repente yo tengo una emergencia y si me toca exponer, yo tengo que hacer lo posible por llamar por todas las vías y garantizar que, asesorarse que yo le he llegado el mensaje. Pero ahorita estamos con una locura en el ministerio, no sé si han escuchado sobre la locura peruana, que tenemos ahorita un caso en lo que es Puerto Azul. Cerca de Puerto Azul, no en realidad no es Puerto Azul, cerca de Puerto Azul y ahorita estamos con todas las medidas, la medida cada rato tiene esa información de ayer, estamos locos con todo esto. Entonces, pero bueno, llegamos acá. Después les cuento todo el ciclo de lo que estamos haciendo de investigación sobre ese tipo de pacientes. Bueno, entremos en el. Entonces, hasta aquí llegamos con que se producen ya los gametos, ¿no? El macrogameto y el microgameto, ¿no? Ya sabemos que este es el masculino y el macrogameto es el femenino. Entonces, la idea es que son estos los que el mosquito anófeles, al picar, va a absorber estos gametos. Estos gametos, lo que pasa en el intestino, el gameto, el microgameto, o gameto masculino, el momento que el mosquito deja esa cápsula del glóbulo rojo, entra dentro del intestino del mosquito y empieza a multiplicarse, 4, 8, este tiene de 25 a 50 mil, eso nos interesa por el momento, pero sí nos interesa saber de que estos forman una especie de flagelos, ¿no? Del número de núcleos que se forman, que puede ser de 4 a 8 flagelos que se forman, y ese es el proceso de microgameto. El macrogameto, en este caso, en el momento que entra el mosquito, deja su cápsula de glóbulo rojo y se introduce ahí el núcleo, que se forma una forma redondeada, le produce una especie de cono de atracción para que viene estos flagelos que se forman. Les dije que eran de 4 a 8, son los números de flagelos que se introducen, le ponen una especie de cono de atracción y ahí se produce el proceso de unión de los gametos, el proceso de fecundación y viene el proceso de fecundación. Y ahí esto de aquí viaja por el estómago del mosquito y produce una especie de envoltura, como que se envuelve el mosquito para ir hacia las glándulas salivales y se transforma en ese momento como trofozoides, ¿no? Que son las formas que van a infectar hacia el hombre. ¿De acuerdo? Y ahí se repite el ciclo. ¿Me ayuda con el ciclo, señorita? Habíamos visto que de aquí iba a ir de dos gametos, que van a haber dos, el macrogamento y el microgamento. El microgamento masculino y el macrogamento. De ahí tenemos que se van a ir al intestino, estos no van a tener este tipo de flagelos, que van a ser de 4 a 8 flagelos. También los microgametos que después van a ir al estómago. Para ir en pausa, para ir acentuando la idea, es que como entra como gametocitos, el microgameto, el proceso de maduración deja la cápsula del glóbulo rojo y es el microgameto que se transforma como una especie de flagelo. No para olvidarme eso, parecerían espermatozoides, forman flagelares, 4 8. Mientras el macrogameto, que luego compara con un lóbulo que se hace como redondeado y forma una especie de cono de atracción inclusive para que entre el microgameto. En el momento que pasa esta fusión, se produce inclusive
una forma de que el núcleo se aísla, no de forma anular, ¿no? Que se denomina el huevo cigoto, sí, lo llamamos un ocineto. Este ocineto que tiene forma como de semilunar, ¿sí? Después como que empieza a multiplicarse y se mete dentro del intestino del mosquito. A lo que se mete dentro del intestino del mosquito, como que hay una especie de cubierta, porque pasa por la capa más profunda del intestino y como que se recubre una cubierta como elástica, ¿sí? Y ahí ya se denomina ocineto, o quiste, El ocineto sería lo mismo que oquineto, o sea, ese es el cigoto móvil. Sí, sí. Ahí. Primero se forma de semilunar el ocineto, ¿no? Después se forma como quiste, porque como que se forma una especie de quiste. Y en este ya el quiste que se produce en el momento que pasa por el intestino del mosquito y tiene como una especie de recubierta ahí elástica, o quiste empieza aquí a reproducirse que los trofozoitos de los quistes, ¿no? Y estos son los que de una otra manera van a pasar posteriormente a las glándulas salivales del mosquito para hacer la forma infectante. Ya está más, o sea, vamos desarrollando poco a poco. ¿Estamos bien, cierta manera? O sea, oquineto es lo mismo que ocineto que se dice. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a no memorizar? Si no tenga lógica, que se unen los dos núcleos, de ahí que forman, se empiezan como a reproducir, pero ahí se forma un quiste, o quiste. Este oquiste, dentro del oquiste, viene dentro, se reproduce, que forma la forma infectante, que es el trofozoito que va a los salivales y va a infectar al ser humano. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que, ¿por qué es importante saber este ciclo, saber esta parte de la microfibrotipo? Porque todo esto está relacionado con, tenemos que relacionarlo con la clínica. Y hay algo que se denomina el paroxismo malario. ¿Qué es el paroxismo malario? Es la triada. Escalofrío. Fiebre. Y dolor intenso de cabeza. ¿No? Ok. Nosotros vamos a ver que el escalofrío en realidad produce el tapotillo de los dientes porque esto, bueno, todo este paroxismo malárico, ¿por qué se produce? Se produce porque por la invasión y la ruptura de los glóbulos rojos. Bueno, ese es uno de los factores. Como hay destrucción de los glóbulos rojos, también existe ahí la hemoglobina, ¿no? Que en el momento que se rompe, sale la hemoglobina como una sustancia tóxica que irrita y produce ese proceso inflamatorio. Y se atribuye que a eso se debe el paroxismo malárico. No, a ver. Por una serie de reacciones. A ver, ratito. Si me dicen, ¿cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es desde que entra el mosquito, o sea, desde el mosquito, hasta que sale el episonte, los merozoitos, invaden los glóbulos rojos, y en el momento del proceso de invasión de los glóbulos rojos empieza la sintomatología. Ahora, este paroxismo malárico que está relacionado con el escalofrío que antecede a la fiebre y la cefalea, es producido por ruptura de los glóbulos rojos y está relacionado con la liberación de una serie de toxinas, la amoxicilina y todos son componentes de la hemoglobina, que es un factor también. Pero se cree que, bueno, y por sentido común, esta ruptura y todo, ¿qué va a producir? ¿Qué tenemos que pensar nosotros en malaria con una complicación grave si destruye los glóbulos rojos? Anemia. Si en niños desnutridos va a producirse muchas complicaciones. Entonces relacionamos que puede producir niños desnutridos un gran problema. Pero esta destrucción de los glóbulos rojos no solo está relacionada con los glóbulos rojos que han sido invadidos por en este caso por los merozoitos, ¿no? No solo son los invadidos, inclusive hay destrucción de los glóbulos rojos no invadidos.
¿Por qué está relacionado eso? Miren, una de las cosas que se atribuye a este tipo de lesiones está relacionado también con una serie de toxinas que podrían producir daño del glóbulo rojo. Se está también relacionado con un aumento de, o sea, produce esplenomegalia, que ya saben del vaso, y el vaso es el cementerio de los glóbulos rojos, y hay un mecanismo dentro del nivel esplénico que también podría favorecer a la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, esos son los factores que podrían conllevar a esta sintomatología. Antes, nosotros cuando hablamos de malaria, hablamos lo que decíamos, ¿han escuchado de las fiebres secundarias, terciarias, cuaternarias? ¿Han escuchado eso? ¿Han visto ese? ¿Ya vieron ese video ahí? Okay. Es que antes había una correlación, que no había la automedicación, pero uno pensaba que comúnmente el paroxismo malárico se produce cada 48 horas y cada 72 horas, porque esto de aquí es un ciclo, ¿no? De que salga un solito, me salen los glóbulos rojos, lo destruye y después regresan, y un ciclo, un ciclo. Entonces, estos ciclos varían, por ejemplo, el caso del Vivax y falciparum cada 48 horas, cada malaria cada 72 horas. Entonces, había la autonomía, se denominaba la fiebre terciaria, la fiebre secundaria, por los ciclos de días con fiebre, días sin fiebre, días con fiebre, días sin fiebre. ¿Okay? Entonces había una correlación clínica en relación a el agente que lo están invadiendo. ¿Qué más? ¿Qué otra complicación? ¿Qué otra cosa tenemos que saber acá? Que también estos plasmodios tienen un tropismo algo diferenciado. Como hemos manifestado, el plasmodio vivax va a nivel clínico, produce también procesos inflamatorios a nivel hepático, produce alteraciones también de tipo de vasculitis, porque también se puede producir algo de hemorragia. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos del plasmodio falciparum, vamos a ver que hay un tropismo también para células nerviosas y pueden venir complicaciones y producir una neuroinfección por plasmodium falciparum, que es el que me produce cuadros mucho más graves que el plasmodium vivax. Inclusive los periodos de incubación, ustedes verán que cuando hablamos de plasmodium vivax, habla de un periodo de incubación de 10 a 14 días. Cuando hablamos de plasmodium falciparum, hablamos de un periodo de incubación de 7 a 10 días, es decir, tienen periodos de incubación mucho más cortos. El falciparum, miren, el falciparum tiene periodo de incubación mucho más corto. El tiene más corto que el vivax, que este de 10 a 14 días. Después de lo que he manifestado, es lógico saber que, bueno, antes de ir a esa parte, hay una serie de factores, no sé si ustedes ya la conocen, que podrían conllevar a que se presente mayor sensibilidad o resistencia a la presentación del paludismo. ¿Han escuchado sobre el antígeno Duffy? El antígeno Duffy es un antígeno que encontramos en el glóbulo rojo, y su presencia favorece a la infección por el plasmodio, del plasmodio. Es decir, la presencia del antígeno Duffy favorece a que los melanosoides ingresen dentro del glóbulo rojo y se produzca, por lo tanto, mayor daño. Entonces, la presencia favorece. Ahora también han escuchado en semiología, seguramente, que los de la raza negra tienen mayor resistencia a la malaria. ¿Se han escuchado? ¿Se han escuchado eso, señorita? En semiología, ¿no? ¿Qué dice? ¿Has escuchado, no?
Porque existe la anemia de células falciformes, es decir, la drepanocitosis, que existe una alteración de la hemoglobina S dentro de los glóbulos rojos. Esa alteración de la hemoglobina S hace que, como tiene la vida del glóbulo rojo mucho más corta, no permite la proliferación o cumplir toda la fase del paludismo, y por lo tanto sí existe resistencia hacia la presencia del paludismo en personas de raza negra. Existe también otras sustancias como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que en su disminución o el déficit de la misma también favorece a una especie de resistencia a la presencia de la malaria. Los mecanismos en realidad no están plenamente establecidos, pero tiene que de una u otra manera que favorecer la proliferación y la introducción también dentro del glóbulo rojo por parte de los verozoides. Dicho esto, ya conocemos el ciclo, ya lo hemos recordado hasta por parasitología. Tenemos que hacer una correlación. Sé que, no sé, como que no conversamos y a mí me gusta, no sé si es algo que me gusta moverme, tratar de explicar y ir pasito a paso para ir asentando la idea. Y yo no quiero decir, por ejemplo, el diagnóstico es tal. No, reflexionemos en por qué se produce cada una de las sintomatologías. Eso me gusta hacer un poquito de reflexión porque al final si lo memorizamos nos va a dejar. ¿Por qué vemos en este momento que hay alteraciones a nivel del vaso? Bueno, tengo que recordar primero que hay una destrucción de los glóbulos rojos, por lo tanto esta destrucción de los glóbulos rojos, ¿qué me tiene que hacer pensar a mí? Que los niños desnutridos van a tener una gran complicación, ¿sí o no? Ahora, estamos hablando también ahorita de una resistencia. Ya se me olvidaron cómo se llama lo que dijo ahorita, una resistencia. ¿Cuáles son? Un antígeno medio patodona. Eso favorece más bien, eso favorece más bien. Entonces existen una serie de factores enzimáticos que pueden beneficiar o no para el desarrollo. Eso tenemos que conocer. También eso pasa como decir en las diferentes razas, conocer. Pero hay que ver que si los procesos inflamatorios son un mecanismo de defensa, si tenemos que le dar malaria a un niño desnutrido, yo lo he manifestado anteriormente, que los signos y síntomas podrían ser más floridos cuando no tienen un mejor sistema inmunológico. Comúnmente, cuando nosotros hablamos de paroxismo malárico, tenemos que entender que primero es un escalofrío, pero el escalofrío que hay que entrenar de los dientes, podría haber cierto cianosis periférica, imagínate con full frío, ¿no? Y la gente empieza como que a temblar. Y comúnmente el escalofrío precede a la fiebre. Es decir, que ve un paciente que empieza a estar con escalofrío, allá mismo le va a dar fiebre. Bueno, ahora, ¿cómo es la fiebre? Igual que el dengue, la fiebre es de aparición súbita, no que poco a poco un poquito de fiebre, no, es de aparición súbita. Y te habla de 39 y 40 grados centígrados, es la fiebre. Y esta fiebre, ya sabemos que está relacionada con los ciclos del proceso inflamatorio en el momento que existe la destrucción de los glóbulos rojos. Pues, ¿para qué me interesa saber esto? Es importante saber cuál sería el momento óptimo para yo coger una muestra de un paciente con malaria para detectar. Se hace una prueba, se llama examen de gota gruesa. ¿Sí? Entonces, en el examen de la gota gruesa, yo puedo encontrar los requisontes. No, porque están dentro del hígado. El requisón se reproduce. Lo que vamos a encontrar son los menostrofitos y los leucocitos hemáticos. Que podrían estar ahí, que están circulando, ¿sí o no? Y también podemos encontrar los gametocitos. Esos son los que encontramos muy importantes en el frente. Pero ¿en qué momento hacemos el brote? En el momento de la fiebre. En el momento de la fiebre, la mayor posibilidad, o sea, es el momento oportuno para nosotros poder hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué complicaciones se me podrían presentar? Estamos en la fuente.
¿Qué complicaciones podrían presentar? Si me voy a invadir el... Sí, sí. No. Sí, produce el proceso inflamatorio de las células hepáticas, hay destrucción de las células hepáticas, entonces la transaminasa se me va a elevar. Podríamos encontrar también incremento de la bilirrubina, ¿verdad? Ya sabemos que existen dos tipos de bilirrubina, la directa y la indirecta. La directa se nos eleva, ¿por qué? Porque hay destrucción del hepatocitos, porque la bilirrubina indirecta se eleva cuando hay procesos obstructivos. Hay solo conexión hepática, presencia de la bilirrubina, no, también esa destrucción de los glóbulos rojos favorece también a la presencia de la bilirrubina indirecta. Entonces también se produce esa histericia, ¿no? Que se produce por la liberación de la misma hemoglobina, por la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces es una enfermedad altamente anemizante. Y por el saber este ciclo, este cuadro, yo más o menos tengo que saber qué es lo que tengo que ir a buscar dentro de los efectos colaterales. Cuando nosotros hablamos, como decía, la que más produce daño es el Plasmodium vivax, porque es la que produce el falciparum, sí. Pero este falciparum, como les decía, tiene unos mismos positivos para el sistema nervioso, ¿verdad? Pero no solo va al sistema nervioso, sino que también va al sistema renal. ¿Sí? Y produce también un proceso de alteración a nivel renal, porque y esta eliminación de la hemosiderina que está relacionada con la destrucción de los glóbulos rojos, es decir, específicamente con la parte de la hemoglobina, hace que se produce inclusive una orina de características negruzcas. ¿Sí? Aguas negras le llaman, orina por aguas negras. Es decir, cuando alguien de ustedes de repente orina negruzca, es que tiene que pensar en qué, es malaria, no, tiene que pensar en que hay destrucción de glóbulos rojos y hay eliminación de sustancias de degradación de la hemoglobina, y una de las morbilidades que mayor destrucción de glóbulos rojos podría estar produciéndose es la malaria. Pero sobre todo, como hay mayor destrucción en el Plasmodium falciparum, ahí es donde comúnmente se produce más complicaciones de nefritis y más complicaciones a nivel del sistema nervioso. Y ahí es que se presentan lo que son las aguas negras. Sobre todo. Estoy hablando mucho para ayudar. A ver, entonces tenemos los órganos blancos alterados del sistema nervioso por el falciparum. Por el vivax, ya sabemos a nivel de todos producen destrucción de los glóbulos rojos, pero sobre todo también más el falciparum. Ya sabemos que se pueden producir alteraciones de hígado a nivel del vaso. ¿Sí? Si hay alteraciones, esas alteraciones del sistema nervioso que se pueden dar por el vivax, por el mal destrucción de los glóbulos rojos, un paciente más nutrido y todo, pueden todos los desórdenes de malabsorción por lógica que se van a presentar. Ahora, tratamiento, no voy a profundizar con el diagnóstico, ya creo que está fácil, ¿no? Con la clínica. ¿Cuál sería el diagnóstico? Ayuda, Martínez. ¿Cómo usted haría el diagnóstico? Ya, la clínica. ¿Cuál es la clínica? ¿Fiebre ahí? Sí, el trípico, la triada, el paroxismo tiene que tenerlo presente. Siempre el paroxismo mandánico. Sí. Usted en calofrío precede la fiebre y el dolor de cabeza intenso, mialgia, todos los signos que comúnmente se dan. Pero esto del escalofrío y el que preceda la fiebre, usted tiene que pensar en malaria. ¿Sí? Pero lógicamente ahí, y recordar lo que es la epidemiología, siempre el nexo de donde vino, estuvo viajando y cosas así. Hace 3 años tuvimos un falciparum aquí por malaria, una persona que viajaba de África. Entonces, ahorita con la globalización, no solo que ahorita
autóctonos, nuestros mosquitos anófeles están infectados por vivac y por falciparum. Vivac y por falciparum. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que decir acá? Bueno, entonces el diagnóstico juega estos factores y nos podría ayudar a la prueba de laboratorio para ver qué tanto daño nos puede producir la anemia que está marcada en qué tanto está a nivel hepático, el daño a nivel hepático. Pero eso son cosas que se dicen para pronóstico, para manejo del paciente, etcétera, pero en realidad aquí juega mucho la clínica. Y para hacer el diagnóstico yo hago una gota gruesa, un estudio de gota gruesa que es un examen sencillo donde enseguida podríamos nosotros ver los elementos distintos graves desarrollos que presenta este parásito. Ya sabemos que lo que podríamos nosotros visualizar sobre todo los velocelitos, la fase sexual y los fosfolitos intraesquemáticos. Yo como tratamiento tengo que mencionar un esquema básico, ¿no? Que se da, que son medicamentos que actúan sobre la parte de los velocelitos. En este caso son la cloroquina, y para las formas hepáticas se usa la libaquina y sobre todo para prevenir lo que es falciparum. Estos esquemas de tratamiento varían en mujeres embarazadas, en pacientes inmunosuprimidos, etc. Yo le voy a dar el esquema regular del Ministerio de Salud Pública, se lo quiero pasar en los distintos sistemas. Estos están modificando constantemente, pero la cloroquina siempre va a ser los de primero. Que son derivados de la quinina, una planta, no sé si saben. ¿Qué más? Medidas preventivas. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Como el Víctor no se explica en la noche, yo creo que si vive en una zona técnica o en el consultorio. Muy bien, muy bien. Y eso lo manifestamos con el lente, ¿no? Eso no era el toldo. El paludismo se el toldo, otras medidas preventivas de barrera. La ventana con mosquiteros, también cerrar las puertas, inclusive estrategia de los toldos impregnados con dexametrina, ¿sí? Para prevenir, pero esto se da en zona endémica, el Ministerio lo da para ciertas zonas endémicas para evitar que los pacientes se infecten. Y lo importante aquí es el rociado, porque esto sí está en las periferias, entonces la fertilización, eso que pasa fumigando la UTV, ahí sí sirve para el paludismo. Nosotros es importante saber que existen zonas endémicas aquí para falciparum. En el caso de Cañar, en la parte subtropical de la provincia de Cañar, encontramos casos de paludismo. Igualmente en Machala, en la provincia de Loro, también tenemos casos. Viene cualquier también, hoy por hoy, hay cierta resistencia a los antimaláricos. Eso se da mucho en Venezuela y esa es la preocupación de hermanos de Venezuela que vienen acá, que podrían traer infectadas nuestros anófeles con plasmodium resistente a los antimaláricos. Ese es el problema de tener las fronteras abiertas. Listo. Vamos bien con la hora. ¿Alguna pregunta? Señorita Monal, que está en clase de parasitología y de Esta que tengo anotada aquí una clase que dice en falciparum y malaria de recrudescencia. Yo quiero hacer una diferenciación en lo que es recaída y lo que es la recrudescencia. La idea es que la recrudescencia que se exacerban los cuadros clínicos. De repente tenemos una persona que se le da el tratamiento antimalárico, que de repente no se destruyen todos los plasmodios, inclusive pueden ser los mismos hipnosolitos que estén por ahí que se reactivan y pueden producir la recrudescencia. Ojo con esta parte que acabo de decir, porque puede tener la confusión. La lógica de diferenciar la recrudescencia de lo que es la recaída es que las recaídas se dan con las reactivaciones de los hipnosolitos que se producen después de meses, inclusive hasta 3 años, como una especie de reactivación, ¿no? A eso se le denomina recaída.
Entonces, ahorita que estoy hablando de recrudescencia, y también dije unos oídos, por eso no quiero que no se confunda la idea de que ya estamos pasando de un cuadro clínico de pocas semanas, hay pocos plasmodios que todavía no se han descrito todo, o ciertos inosoritos que salen no tan tardíamente, y eso produce una recrudescencia del cuadro clínico con todo el paroxismo malárico, etcétera, y toda la sintomatología. No sé si me hice entender la diferencia, ¿no? Que la recrudescencia es como que es inmediata, ¿no? O sea, como que inclusive puede ser los inosoritos reactivados recientemente. Ya se está mejorando y todo, pero tenemos que todavía hay circulantes, o no habían circulantes, están destruidos, pero ciertos inosoritos se reactivaron inmediatamente. Entonces eso es recrudescencia. Pero esos inosoritos que se reactivan ya después de meses o hasta 3 años, ahí ya no se llama recrudescencia, ahí se llama recaída. Que no es lo mismo que recidiva. ¿Sí? Porque no te deja inmunidad permanente. Porque una persona que viene, se infecta, ¿no? Y se curó, nuevamente va a una zona malárica, se infectó, y ahí hace una recidiva, y eso es otra cosa. ¿Sí? La inmunidad que deja ese sería. En relación a la inmunidad, la idea es que las personas que viven con zonas libres de virus no tienen inmunidad permanente, no tienen inmunidad. Pero esas personas que viven en zonas hiperendémicas, donde existe cualquier cantidad de malaria, tienen cierto grado de resistencia, que se infectan y no tienen una sintomatología de gran potencial muy manifiesta, porque es una especie de adaptación de ese entorno. O sea, son leves. Sí, son al principio graves, pero después leves, pero también hay una serie de factores. Por favor, siempre que hablemos de una morbilidad, de cualquier enfermedad, no hay que olvidar que tiene que estar siempre relacionada con el agente, con el huésped, con el medio ambiente. Siempre la característica del proceso de la gravedad va a estar relacionada con el daño tisular y con la respuesta autoinmune del individuo. ¿Sí? Entonces, para la cantidad del inóculo, de cantidad de plasmodios que pueden ingresar, bueno, por aquí cómo se multiplican dentro de los orígenes es fantástico y cómo destruyen los glóbulos rojos. Y por favor, esa anemia, no olvidarse que no solo está relacionada por las invasiones que se han producido por parte de los merozoitos, no, tiene que ver con otros factores que están relacionados con ciertos tipos de toxinas que podría estar generando inclusive la capacidad del proceso inflamatorio a niveles clínicos que favorece a cierta destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, eso juega también para el proceso que sea mucho más anemizante. ¿Ok? Y los de Chagas no están aquí. Creo que están Todos presentan sintomatología, ¿verdad? Ah, bien. Los de cuadricultismo. Como les decía, la sintomatología, para ver el grado de infectividad y patogenicidad. Ahí la mayoría tienen una patogenicidad, una infectividad alta y una patogenicidad. A diferencia del Zika, uno de cada 4, 20-30% tiene aquí infección. Lógicamente se puede presentar de cuadros muy leves hasta cuadros un poquito más exacerbados y está relacionado con algunos factores, como tiene que ser con la gente, la susceptibilidad del huésped, el tipo de exposición y la cantidad de picaduras que nos queda producir. ¿Alguna otra pregunta sobre malaria? Nos tocaba hablar de Chagas también. Ya no alcanzamos. ¿Cuándo se ve el examen? El miércoles. ¿Vale? El miércoles. Coreana. El examen, pero el miércoles está bien. Así que pensamos con la clase de recuperación que sería la otra semana de un cuidado para la clase de recuperación que acaba de ¿Perdón? parte de la clase de recuperación que queda pendiente. Sí. Pero este fin de semana se lo comentó que no fuera. No, porque... Y la mayoría de los chicos tienen clases en las tardes
y se ocupa 4 y medio. El examen lo podemos... No puede ser. Sí, eso queríamos ver para hacer el examen después de semana examen. Porque A ver, hagamos una cosa. Tenemos que ver charlas. ¿Qué más nos toca? Después lo podemos hacer después de semana la próxima. Ah, las exposiciones. No, el examen. Ese que hacen la reflexión. A ver cómo coordinamos para esta semana, a ver Los temas que pasan. qué temas que faltan y le daríamos el día lunes el examen. Ya. Aquí hay personas que no están acá. Entonces, de todos modos, yo escribo en contacto con Oriana para que nadie tenga inconveniente. ¿Escucharon? Entonces tomaríamos el examen el día lunes, ¿no? Sí, se faltan 6 temas, se dividen 3 exposiciones por día, lunes y miércoles. Lunes y miércoles hay que poner. Falta Chava, leishmaniasis, gramaría, influenza, tuberculosis y leptospirosis. Faltan 6. Miren, a mí no me interesa correr, por si acaso. Trataremos de... Somos un equipo de trabajo, ¿no? La idea no es correr y llegar y ver todos los temas. Me gustaría ir y ir asentando ciertas cosas. Y avanzamos lo que avanzamos. Si el examen damos el día lunes, yo sé que el examen lo podría tomar el día miércoles, pero yo sé que lo califico como primer paso. ¿Sí? El lunes después de la semana. Sí. Entonces, Repito, entonces exposición el lunes, lo que avancemos. No voy a correr, vamos a hacerlo poco a poco. Y el siguiente Y sábado. la siguiente sábado, las finales, si ustedes tienen el tiempo, Sí, claro. o sea, y el día martes, ¿A qué hora podría? ¿A qué hora podría? ¿En la mañana? a la hora que ustedes digan el sábado. ¿Qué hora les parece? sí, de 11, 10. El problema es que, en verdad, déjame